yo creo con todo mi corazón que esa superación o superacción, sin lugar a dudas, es el ADN del cristiano. En nosotros está ese sentir y ese deseo, más allá de lo que la carne pueda hacer, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva de gloria en gloria. Está en nuestra nueva vida, en el ADN de nuestra nueva naturaleza creada por Cristo Jesús. Por eso yo creo con todo el corazón que de aquí a fin de año no serás igual. Porque hay una acción y hay una superación. Hay una altura, hay un nivel, hay algo por conquistar. Hay cosas que aprender, cambiar, ser transformados. Y pensando, meditando en la palabra del Señor para esta noche, para mañana, y viendo también nosotros por mucho tiempo ya llevamos a cabo un plan que llamamos Amor en Acción, que es Operación Vida, que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con no quedarnos ajenos a lo que le sucede a los demás, tiene que ver con el compromiso, con hacer algo. Yo creo que esa es la iglesia de Cristo, que se levanta y tiene compasión. Pero también para poder alcanzar ese nivel de compasión, para poder alcanzar ese nivel de gloria y de victoria, necesitamos en nuestra propia vida un nuevo nivel de fe. Y de eso quiero hablar hoy, un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de oración y un nuevo nivel de perdón. Hay un texto, justamente hay un texto en la Biblia donde Jesús habla de estos tres elementos, estas tres partes vitales de la vida espiritual. Y en la experiencia de todo pastor, de toda vida, de todo instrumento en la mano de Dios, siempre están esos tres elementos importantes de la vida cristiana, que es la fe que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren tener un año donde tengan un nivel de caminar cristiano que agrade a Dios y que sea un año realmente? Pueden, porque está también en el sentir de cada uno de nosotros, el querer agradar a Dios. Uno puede necesitar muchas cosas y puede anhelar que sucedan muchos milagros, pero lo que más anhela el corazón del ser humano, en la esencia del corazón del creyente, del líder, del pastor, está el agradar a Dios, el hacer su voluntad, el poder realmente ser efectivos, el poder tener la unción. Y muchos de ustedes tal vez están pasando momentos difíciles de fracaso, de adversidad, y parecería que no ven nada de todo lo que están esperando, pero el Señor los está preparando para cosas nuevas y cosas poderosas. Amén. Le damos un aplauso al Rey de Reyes. Como siempre, contamos la historia de los comienzos con Betty, que llevamos 38 años de casados, 38 años ya, y apenas nos casamos, abrimos una iglesia en la capital federal, con muchos sueños, con muchos proyectos. Yo había estudiado, nos habíamos formado, habíamos trabajado. Ahí está Operación Vida. Qué tremenda, qué nivel de producción que hay aquí. Impresionante. Digo una palabra y ya está la producción allí. Wow, no pasa a ningún lado esto, ¿eh? Tienen que estar realmente muy contentos con el alto estándar de liderazgo de esta iglesia. A propósito, no puedo seguir adelante. No los veo al pastor de la iglesia. En realidad tengo que honrar y destacar a la familia Silvestri en todas sus ramas
Son, son un ejemplo, son un amor, son un testimonio. Son un ejemplo en Rosario y fuera de Rosario. Y son muy admirados. Y realmente aprendemos mucho de ustedes. Del amor, de la generosidad, del corazón de los pastores. Y para ustedes crecer bajo este ministerio es saludable, es algo que realmente es una buena tierra, una tierra fértil, una tierra de fruto, una tierra que produce a 100 por 1. No genera otra cosa que mayor compromiso. De decir, Señor, porque, bueno, de eso vamos a hablar en el sermón en un momento más, el ejemplo, el modelo de personas que han caminado agradando a Dios por fe. Y realmente ellos son un ministerio, esta iglesia es un ministerio que se destaca por esa generosidad del Espíritu y ese amor, ese testimonio y esa carga por los perdidos. Y qué importante, bueno, les contaba de los primeros años que empezamos, después que me gradué del seminario. Todas las noches terminábamos en el altar con Betty, siendo jovencitos. Seguimos siendo jovencitos, pero no tanto. Amén, amén, amén. Seguimos siendo, pero bueno, en esa época terminábamos todas las noches de clases en la capilla del seminario, orando, diciendo, Señor, no vemos la hora de terminar las clases, porque queremos comenzar a traer el testimonio de Cristo a la ciudad de Buenos Aires, a predicar al barrio. El Señor nos abrió una puerta en un lugar allí en la capital federal. Y para nuestra formación también nos dimos cuenta que el proceso de Dios era diferente al que yo pensaba. Yo pensaba inmediatamente hacer una campaña, tener miles de personas, pusimos sillas, anunciamos el evento en toda la ciudad. No vinieron nadie. Solo 4 abuelas. Porque nosotros le pasábamos una película evangelística de la asociación Billy Graham. Y entonces el barrio salía porque estaban curiosos de la película, que tenía un mensaje muy interesante. La gente salía, se sentaba. Pero el problema era que cuando yo prendía la luz de la plaza para predicar, se levantaban corriendo y se iban todos. Los únicos o las únicas que tenían 90 años y que no le daban los huesos para salir corriendo eran las abuelas, que me escucharon un mes seguido. Hoy seguimos testificando en ese barrio y ahora ya conocemos las generaciones de las abuelas que conocieron y conocen la oportunidad de conocer ese evangelio poderoso. Y así comenzó la iglesia, con 4 abuelas durante 7 años. Y mi suegra muy fiel y mi suegro, y cada vez que yo predicaba mi suegra se dormía. Y después me decía, pastor, qué bien que predicó. Y yo le preguntaba, ¿y de qué prediqué? Y ella me decía, siempre lo mismo, no me acuerdo nada, pero estuvo muy bueno. Y así pasamos años donde muchas veces escuché la voz que me sugería dedicarme a otra cosa, que me había equivocado, que el fracaso aparente y la falta de asistencia a las reuniones se iban a ver reflejadas en mi vida siempre. Yo sentía que siempre iba a tener una iglesia vacía y que siempre me iba a ir mal y que siempre iba a tener escasez de todo tipo, porque cuando uno tiene escasez en cuanto también a los recursos de la iglesia, escasez para edificar, y yo tenía que duplicar mi tiempo haciendo muchas cosas a la vez, trabajar en lo secular. Y siempre me pensaba, no sirve,
lo que haces no resulta. Y miraba a otros que les iba muy bien y a mí me iba muy mal. Y yo los veía muchos de ustedes, no conozco de dónde son, de dónde vienen, no conozco lo que les está pasando, no conozco su trabajo, su familia, pero no te dejes guiar por lo que ves, sino por lo que crees. Porque lo que crees es más grande que lo que ves. Porque el Señor hará una obra más allá de las batallas y de las luchas y de las adversidades que estás pasando hoy. Muchas veces viene el desánimo diciendo, pero yo no veo, y nos comparamos con otros y pensamos que al otro le va mejor, pero siga adelante, porque en nuestro testimonio vimos la fidelidad de Dios, los propósitos de Dios, las palabras de Dios cumplirse. ¿Y cuántos de ustedes quieren o creen que Dios cumplirá y hará que las palabras que usted ha estado esperando para su vida, para su casa, para su familia, para su ministerio, para lo que estás haciendo para el Señor, sin lugar a dudas se van a cumplir? Porque el Señor te trajo aquí hoy para impartirte algo. No solamente para huir, sino que este es un tiempo de recibir el fuego, la autoridad, la presencia de Dios que activará o llevará tu vida a ese nivel, a ese punto espiritual donde queremos alcanzar. Quiero hablarles acerca de un momento muy especial en la vida de Jesús. El contexto histórico del pasaje que estamos leyendo o que vamos a leer es en el contexto de la semana, lo que se conoce hoy como la Semana Santa, que es la semana, el lunes, que Jesús empieza a vivir una serie de acontecimientos que terminan en el arresto, en la cruz, y luego en la resurrección. Una semana muy especial. Y en esa semana tan especial, Jesús está dispuesto a entrenar, a llevar a sus discípulos, darle algunas claves, algunos principios que tienen que ver con su vida espiritual, que creo yo que nos va a edificar en esta semana tan especial para nosotros. Una semana de crecimiento, de formación, pero también una semana que tiene que ver con seguir adelante en la actividad diaria, ya no estando aquí, porque Jesús lo que les va a enseñar a los discípulos aquí tienen que ver con la vida que ellos iban a llevar una vez que Jesús fuese tomado de la tierra y llevado al cielo. Jesús los estaba preparando para vivir una vida de victoria por fe. Y les estaba dando los recursos espirituales, las enseñanzas espirituales para avanzar en un mundo de tinieblas, de persecución, en un mundo que no cree, que se opone, alcanzar niveles de autoridad y de persistencia, porque Jesús, por supuesto, estaba levantando su propio templo, el templo viviente. Él iba a ser el templo, ya no iba a ser el templo de Jerusalén. Él iba a ser el templo viviente y la iglesia iba a ser el templo donde Jesús mora. Vamos a leer en Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Marcos capítulo 11, versículo 20 en adelante. Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Marcos 11, 20 en adelante. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y es interesante en estos dos versículos, en estos pocos versículos, que se enseña tres cosas importantes, vitales para el crecimiento espiritual, que es la fe, la oración y el perdón. Ni un amén. Diga amén, lo creo. La fe, la oración y el perdón. Uno puede tener mucha fe, pero aún así estar lleno de resentimiento, lleno de enojo. Y Jesús está hablándoles en este pasaje de tres cosas importantes, poderosas, que hacen que el cristiano, en este caso que los creyentes, que los discípulos pudiesen permanecer y seguir adelante teniendo una vida de fe. Porque les dijo: tengan fe en Dios, no fe en lo que sea, no fe en una creencia, no fe en una denominación, fe en Dios, fe en Jesús, fe en el Dios viviente. Y también el contexto cuando habla de la higuera, los comentaristas hablan de la higuera como el ejemplo de la nación de Israel. Así como la higuera se secó, así el esplendor del templo iba a ser quitado. En el año 70 después de Cristo el templo iba a ser destruido. Y estaba hablando de la religiosidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que hasta ese momento Jesús confrontaba permanentemente con los fariseos y con los religiosos, mostrándoles que por fuera ellos estaban llenos de hipocresía, llenos de liturgia, llenos de apariencia, pero que su corazón estaba vacío y no daba fruto. Pero en ese mismo pasaje Jesús establece lo que Él siente que debe ser la iglesia verdadera. Una iglesia de fe, una iglesia sincera, una iglesia llena de fruto, una iglesia que ora, una iglesia que avanza, una iglesia que perdona. Les estaba hablando a los discípulos lo contrario a lo que de alguna manera era la aparente piedad del pueblo de Israel, que mostraban y por supuesto negaron a Jesús. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos no aceptaron, no abrieron su corazón. El pueblo de Israel no supo reconocer al enviado de Dios, al rey, al mensajero. Y Jesús está diciendo a los discípulos: ustedes tengan fe en Dios. Y yo quiero, y les digo con todo mi corazón, yo creo que este es el tiempo donde más que nunca tenemos que ver esta enseñanza. Una vida de oración, una vida de fe es vital para la victoria y la superación y la excelencia y el servicio. La vida de oración era vital para los discípulos, dado que veían a Jesús. Era un ejemplo de servicio Jesús, un ejemplo de entrega, un ejemplo de acción. Si ustedes leen el Evangelio de Marcos, Jesús en una oportunidad fue a descansar y a una casa, y estaba la suegra de Pedro. Y la suegra de Pedro estaba enferma, así que él fue y oró por ella
por su fiebre fue sanada a causa del milagro. Toda la ciudad se enteró que Jesús estaba en casa y vinieron de toda la ciudad necesitando o pidiéndole a Jesús por sus necesidades. Y la Biblia dice que Jesús ministró mientras hubo necesidades a todos los que llegaron. A la mañana siguiente se levantó muy temprano a orar. Jesús era un ejemplo de fe, un ejemplo de oración, un ejemplo que para nosotros es importante en estos días. Jesús estaba diciéndole a los discípulos: tengan fe en Dios, confíen en Dios. Él es el ejemplo de la oración. Y por supuesto Jesús en pocos días iba a ser quitado del medio. Y los discípulos iban a tener que aprender a vivir una vida espiritual sin Jesús al lado. Porque hasta ese momento compartían con Jesús, estaban con Jesús, lo veían orar, lo veían hacer milagros. Pero ahora tenían que aprender a vivir sin Jesús visiblemente al lado de ellos. Y es por eso que Jesús les dice: aprendan a vivir en fe. Tengan una vida de fe, oren, tengan una vida de fe y perdonen. Ese es el mensaje de hoy. Y aquí entonces hay dos principios que quiero resaltar rápidamente. El principio de la fe y del poder de la oración. Porque hay poder en la oración y hay poder en la presencia de Dios. Y hay poder cuando la iglesia ora, y hay poder cuando la iglesia le cree a Dios por grandes cosas. Hay poder cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y yo siento con todo mi corazón que vienen a tu vida milagros y maravillas que aún no has visto, como resultado de tu fe y de tu oración. Amén. Más fuerte ese aplauso. La fe. ¿Cuántos quieren tener una vida de fe que agrade a Dios? Lo importante de la vida de fe que agrada a Dios no se relaciona solo con el culto. Porque a veces nosotros pensamos: bueno, yo quiero agradar a Dios, pero siempre pensamos que todo lo que tiene que ver con fe, que todo lo que tiene que ver con Dios, muchas veces se potencializa en la iglesia, en el culto, en el servicio. Pero también hay un nuevo nivel de superación, un nuevo nivel espiritual, donde nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios. Porque dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. El Señor está diciendo: sin fe, sin la fe de Dios, es imposible agradar a Dios. Y que aquel que vive una vida de fe, que tiene una vida de fe, agrada a Dios dentro y fuera de la iglesia. La Biblia dice en el Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1: Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 está diciendo que Pablo era un ejemplo para la iglesia de Tesalónica, un hombre que agradaba a Dios en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Pasó por tormentas, pasó por necesidades, pasó por diferentes momentos de hambre, de necesidad, fue castigado. Sin embargo, él fue un ejemplo de agradar a Dios. No importa lo que te suceda, no importa las circunstancias, los vientos, no importa las tormentas, el Señor te da un nivel de confianza, de fe, de reposo, de seguridad. No importa lo que está sucediendo alrededor, tu fe está anclada en Dios, en su palabra y en los propósitos de Dios y en su trono. Y este es
Este es el modelo de la iglesia. Creyentes, líderes, que son ejemplos, que muestran, que caminan en la casa, en el trabajo, en el hogar, criando familias, formando familias, trabajando en el mundo secular, que tienen una vida que agrada a Dios. Que realmente este sea el año de esa superación, de poder alcanzar que cada hermano, miles que hay aquí, que cada uno de ustedes, los que están escuchando allí afuera, los que están mirando por la pantalla, cada uno de nosotros brillemos con la luz de Cristo, que podamos llevar la presencia y el amor de Dios a las ciudades, que seamos un ejemplo de una iglesia que agrada a Dios cada vez más. La Biblia dice que Enoc, uno de los tantos que menciona el libro a los hebreos, en la larga lista de la galería de hombres personas que agradaron a Dios. Y este es el sentir. Yo creo que en cada uno de nosotros anhelamos ese fuego y esa presencia de Dios en nuestra vida para poder agradarle, para poder ser útiles, para poder crecer, para poder brillar más, para poder impactar esta generación para Dios. La Biblia dice que Enoc, en el capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Un hombre que marcó su vida, que marcó su generación. Y es el propósito de esta reunión. Y el estar juntos y el poder orar juntos y poder ser instruidos por la palabra. De poder recibir esa misma autoridad del cielo para poder vivir cada día de nuestra vida y tener un testimonio. Que la gente diga de la forma en que vivimos, que servimos, que hablamos, la forma en que nos movemos y la forma en la compasión que tenemos, porque esto es algo tremendo. La acción en la iglesia muestra el amor de Dios, y más que nunca la iglesia se levanta para orar, la iglesia se levanta para ayudar, la iglesia se levanta para evangelizar y para mostrar el amor de Dios en esta generación tan herida, tan lastimada. Una generación, unas personas. La gente hoy está descreída de todo, pero cuando conozcan el fuego y lo que Dios está haciendo en tu vida, van a dar testimonio de personas que son bendecidos porque han agradado a Dios en sus vidas. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren agradarlo más? Vamos, dale ese aplauso al Señor. Yo quiero más. Ahora, sin lugar a dudas, como decía el pastor, nuestra meta es esa altura, ese momento donde estamos en la presencia de Dios, de poder crecer espiritualmente, no vivir en el valle de la derrota, de la depresión, dar testimonio de una vida que agrada a Dios, porque así como se puede agradar a Dios, también se puede desagradar a Dios, y desagradar a Dios tiene que ver con una vida de pecado, con una vida de desobediencia, con una vida donde no vivimos lo que realmente predicamos. Y es por eso que el Señor y esa es la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estaba la ley en piedra que establecía la santidad de Dios y lo que Dios pedía de su pueblo. Hoy esa ley está escrita en nuestro corazón, y el Espíritu Santo y la gracia de Dios y la vida de Cristo te da la fuerza diariamente para hacer lo que está escrito en tu corazón. No es lo que nosotros queremos hacer o podemos hacer, es lo que Dios hace cada día en nuestras vidas, porque vivimos una vida en el Espíritu. Amén. El Señor le dijo a los discípulos: tened fe en Dios. Diga conmigo: tened fe en Dios. Tengamos fe en Dios. Tened fe en Dios.
Tené fe en Dios. ¿Por qué no le dice al que está al lado suyo, tené fe en Dios? Más fe en Dios. La fe no tiene poder en sí misma. Hay gente de por sí que es optimista. Bueno, yo tengo fe que las cosas van a cambiar. Hay gente optimista y hay gente negativa. ¿Conoce gente negativa? Que todo lo ve mal, que todo le molesta, que todo lo critica. Pero también hay gente que por naturaleza dice, no, va a estar bien, todo va a cambiar. Y no se trata de esa fe, sino la fe de Dios. Es la fe de Dios la que vino a nuestros corazones cuando aceptamos a Jesús y reconocimos que Jesús era nuestro Salvador personal. Esa fe en Dios va a crecer. Hay muchos que tienen montañas de emociones. Hay gente que dice, yo tengo hoy, siento que tengo fe. Pero el Señor no te pide toneladas de emociones, te pide un grano de mostaza de fe. No, la iglesia no se rige por cristianos emocionales. Oh, pastor, prepárese que estoy con todo hoy. Y están emocionados, contentos, algo les fue bien, se levantaron bien. Pero así como se levantan bien, pierde su club querido. Bueno, no hablemos de ese tema. Y se van las emociones. No quiero hablar, no, yo tengo... Como estoy en el espíritu no puedo. Así como sienten que tienen fe, otras veces sienten que no tienen fe. Pero no es lo que sientes, es la fe que Dios te dio. Y con una fe tan pequeña como un grano de mostaza, puedes hablarle a ese monte y decirle, monte, quítate y fuera de ahí. El Señor te va a dar un nuevo nivel, vas a superar. Porque el Señor dice, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es con la fe en Dios. La obra, vamos a cambiar el mundo teniendo fe en Dios. Vamos a cambiar Rosario, vamos a cambiar Argentina, no teniendo fe en lo que yo puedo hacer, sino en el fuego de Dios. En lo que Dios va a hacer. No es lo que tú estás viendo, no es lo que está pasando en tu familia. Y usted dice, pero yo no puedo, yo no tengo la fuerza. Pero Dios dice, tené fe en Dios, prepárate, porque es un año de ver cosas gloriosas, es un año de ver cielos abiertos. Tené fe en Dios. Lo sientas o no lo sientas, estés contento o estés triste, igualmente Dios está contigo. ¡Aleluya! La fe no tiene poder en sí misma. La fe depositada en Jesús tiene poder. No es la fe en sí misma, porque hay personas que dicen, bueno, yo tengo fe, pero no es esa clase de expresión que tiene que ver más con lo emocional o con lo mental. Es la fe basada en la palabra. ¿Qué es la fe entonces? Para tener fe hay que conocer. Hay que conocer. No se puede tener fe en algo o en alguien que no conoce. Para poder tener la fe de Dios hay que conocer a Dios. Yo no puedo tener fe si no conozco la palabra. No conozco a Dios en oración. La Biblia dice en San Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La clave para poder crecer en la fe es conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocemos a los hermanos, conocemos lo que se ve, pero cada día en el creyente tiene que haber ese deseo y ese anhelo de tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Claro que vivimos en un tiempo donde todo es rápido. Mire, les voy a contar un ejemplo del otro día.
le muestro un video en mi teléfono. No, está bien. Un video en mi teléfono que duraba 1 minuto 49 segundos. 1 minuto 49 segundos. Entonces le muestro a un joven para sacar ideas de la producción, del programa, para sacar ideas de lo que está. Era un video de algo secular, pero que tenía que ver con la acción de las cámaras, todo lo que se estaba mostrando. Le quería dar un ejemplo. Entonces, cuando empieza a ver el video, pasan 49 segundos y me dice, ¿cuánto tengo que ver? 49 segundos y dijo, el video es largo. Me aburre, es demasiado. Ya perdí la atención. Yo dije, o el mundo cambió muy rápido o yo me hice muy viejo de golpe. Pero antes veíamos películas de 1 hora y no sé qué, justamente evangelísticas, y la gente miraba y prestaba atención. Hoy todo es apresurado. 1 minuto 49 segundos es mucho. No tiene el tiempo, no tiene la atención. Pero aunque en el mundo se maneja con esos tiempos, Dios se maneja con estas palabras. El Señor dice, velad y orad, tened fe en Dios. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa fe tiene que estar depositada en la oración. Porque no puedo creer. Acá estamos hablando, el Señor le dijo, tened fe en Dios. Para poder tener fe tengo que conocer. Y para poder conocer necesito orar. No puedo tener fe si no conozco, si no sé quién es. Necesito orar y leer la palabra. Escudriñar las palabras, porque la palabra, al estudiar la palabra, dan testimonio de Jesús. Y conozco a Jesús y por lo tanto al leer la palabra conozco más a Jesús y confío más. Porque la fe viene relacionada a la oración. Más oro, más fe tengo. Menos oro, menos fe tengo. Que Dios nos dé una nueva superación en la oración. Luego que conozco, confío. Porque conozco a Dios, confío en Dios. Y lo tercero, porque confío en esa verdad de Dios y de la palabra, entonces descanso. Puedo reposar y decir, Señor, confío, tengo fe, entrego mi carga, esto es lo que yo anhelo, descanso en ti. Yo conozco hermanos en la iglesia que levantan sus manos y le dicen, Señor, te entrego mi problema. Y el culto, están libres. Termina la reunión, salen a la calle y le dicen, Señor, dame el paquete que ya está. Devolveme la preocupación que te dejé. Pero fe es confianza. Si yo creo, descanso en Dios. Y la gente te va a decir, ¿pero qué te está pasando? ¿Por qué? No, porque yo conozco, confío. Y si confío, descanso. Porque yo no puedo hacer nada, pero tengo fe que Dios está con nosotros. Que las palabras que Dios ha proclamado son vivas, son poderosas y que no han cambiado. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál es el problema de las personas que están mirando ahora. Pero el Señor te dice, tené fe en Dios. Amén. ¿Cuál es la definición de fe entonces? La definición de fe es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es convicción. Fe no es sentimiento. Fe no es creer en algo. No, fe es confianza depositada en Dios y en su palabra. Fe es convicción. Porque para tener esa convicción, certeza, tenemos que estar seguros de conocer la persona, y conocemos a Dios y nos dimos cuenta que Dios es confiable, es bueno, es veraz y es justo.
¿cómo no vamos a depositar su fe en Él? Nuestra fe en Él. Dios es confiable. Dios es bueno. Dios es veraz. Las palabras son verdaderas. Y Dios es justo. Por lo tanto, Dios es omnipotente, omnisciente. Dios es soberano. Y cuando uno cree en alguien, y cuando uno confía en alguien, y cuando uno le deposita la vida a alguien, si usted va a contratar a alguien para algo importante, seguramente lo primero que hace es pedir el historial, recomendaciones. Si usted quiere confiar en un profesional, va no solamente a regirse por lo que dice su título, va a preguntar y va a decir cómo ha sido, cómo se ha comportado, cómo ha sido su proceder profesional. Ahora les voy a decir quién es el Dios confiable que en nuestra iglesia le deposita la vida. La Biblia dice que Dios es fiel porque ha sido fiel durante todas las generaciones. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de Elías, que fue a la casa de una mujer, la viuda de Sarepta, que se estaba muriendo de hambre. Y el Señor envió justo a un profeta obediente, porque Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es veraz, Dios es justo. Dios sigue siendo el mismo. Dios es el Dios de Elías, el Dios de David, el Dios que fue bondadoso con los ninivitas, una ciudad y una nación perdida. Jonás, cuando el Señor le dijo que vaya a Nínive, dijo no, y se tomó el buque, literalmente. Es como si usted trabaja con alguien que dice este comportamiento de esta persona es totalmente irrespetuoso, no comparto nada, y de repente el Señor dice predicale, traelo a la iglesia para que el pastor diga un día tomarlo de la mano y bendecilo. Y usted dice, Señor, al que menos le quiero predicar es a este. Apenas soporto estar de lunes a viernes trabajando y ahora me estás pidiendo que lo tenga sentado al lado mío. Y el Señor le dijo, ve y predícale. Y él fue, predicó apenas 7 palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida, y la gente de Nínive se convirtió. Porque Dios es bondadoso, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Amén. Ahora, nuestra falta de fe viene por la falta de conocimiento de Dios. Y al tener falta de conocimiento de Dios, vienen los temores. Los temores vienen por la falta de fe, que viene por la falta de oración y que viene por la falta de conocimiento. Entonces, cuando oramos poco, cuando leemos poco, cuando tenemos poca fe, surgen los temores. Pero este es el año de conquistar ese nuevo nivel de oración, ese nuevo nivel de fe. ¿Cuántos quieren vivir en esa nueva dimensión de fe, de oración? Porque cuando uno ora poco, cuando uno lee poco, cuando uno estudia poco y cuando uno le cree poco a Dios, surgen los temores. Los temores nos llevan a una vida espiritual inestable. El nivel de paz que tengo, la salud de la paz que tengo, tiene que ver con la salud de la vida espiritual y de la fe que tenemos. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz está relacionada a la confianza y la confianza está relacionada a la fe. Por lo tanto, para poder tener la paz
de Dios, la saludable paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tenemos que tener una superación en nuestra vida de oración y nuestra vida de fe. Y esa vida de fe te va a dar una vida de unción, de autoridad y de paz. Porque la Biblia dice que esa paz surge como resultado de la confianza. Tú guardarás en completa paz. Y es mi oración que no importa las cosas que están pasando en tu vida, puedas tener esta noche completa paz de Dios a causa de tu fe depositada en el Señor. Amén. Tened fe en Dios, en el poder de la oración. Es por eso que Jesús le dice, esa montaña, esa adversidad que está delante tuyo, ese desafío, háblale en oración. Y por eso yo creo en el versículo que leímos allí a partir del Marcos capítulo 11, versículo 20. En ese versículo habla de la oración y habla de creer y habla de crecer en fe y de mirar los objetivos y mirar los desafíos y decir, yo le creo a Dios. Y yo le estoy creyendo a Dios por cosas aún mayores. Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. Viniste de diferentes lugares, de diferentes provincias, y el Señor dice, te he traído aquí para prepararte, para hacer que tu fe crezca, porque haré aún cosas aún mayores. Aún verás cosas que tus ojos no han visto. Podrás adorar a Dios por milagros que todavía, y por maravillas y por puertas abiertas. ¡Aleluya! El Señor va a obrar maravillas hoy todavía. ¿Cuántos le creen a Dios por maravillas? Y el Señor, cuando dice que ores, Él es todopoderoso. Su carácter es veraz, es justo, es verdadero. Él no cambia. Por lo tanto, cuando ores, cree en la omnipotencia y en la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas. El otro día recordaba una historia cuando en los comienzos allí, en esa época de grandes dificultades económicas, en esa época un misionero de los Estados Unidos, muy generosamente de la Asamblea de Dios, ayudaba a varios pastores a poder edificar sus iglesias. Y yo veía como muchos de mis amigos podían construir templos muy grandes y comprar propiedades. Y nosotros estábamos con las 4 abuelas con Betty. Y yo decía, pero ¿por qué a mí no me llaman? Y un día me encontré con ese misionero y le dije, ¿sabe quién soy yo? Sí, ¿cómo no? Te conozco, Claudio, sí. Podríamos orar juntos a ver si le habla ahora al Señor. Así como, esto es así, ¿eh? Así como le habló con otros tantos allí en la capital federal. A ver si le habla. Y entonces dijo, sí, cómo no, y empezó a orar y se quebrantaba, lloraba. Imagínense, nosotros teníamos los techos rotos, los problemas de convivencia con los vecinos que escuchaban el ruido del templo, nuestros hijos que tenían mucha falta de todo. Y yo decía, Señor, toca a ese misionero. En vez de decir, Señor, provéeme a mí, le decía, toca al misionero. Y el misionero terminó de orar y dijo, el Señor me habló. Amén, le dije. ¿Y qué le dijo? Que a vos no. Que a vos no. A todos, pero a vos no. Y dije, amén, gloria a Dios. Esto es así tal cual, ¿eh? Y me fui caminando hacia mi casa. Cuando estaba saliendo del lugar donde estábamos, me dice, pero que te quiero decir algo. Sí. Me dijo, me acaba de hablar el Señor. Y me dijo, no te desanimes porque la mano del hombre no se acordó de ti.
Porque Dios me dijo que en tu vida van a pasar cosas, que los recursos y la bendición vendrá directamente de lo alto. Y las puertas abiertas y el favor de Dios. Hermanos, no importa si alguien lo llama, no lo llama, si alguien se acuerda que existe en la vida, porque tienes un Dios poderoso, fiel, justo, verdadero, veraz, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Y como Dios es soberano, omnisciente, sabía que me estaba preparando a mí para otra cosa. Y yo quería que Dios actuara conmigo como hace con los demás, pero Dios es Dios. Por lo tanto, cuando Dios te dice, tené fe en Dios, Dios lo va a hacer contigo a su manera. Confía, levanta tus ojos al cielo. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Porque Dios es justo, veraz, soberano, omnisciente. Y lo que Él hace hoy es porque sabe lo que va a pasar en el futuro. Te está preparando para lo que Él tiene para ti. Amén. Esa es la confianza. Creo, y porque creo oro en ese Dios confiable. Por eso cuando oramos estamos afirmando la soberanía de Dios, el carácter de Dios. Nos afirmamos en ese carácter. Señor, si es por mí me desanimo, pero yo me afirmo en el carácter de tu palabra. Y sé que eres fiel, sé que eres bueno, sé que estás conmigo. Y tomamos la victoria y crecemos y servimos a Dios. El que pida, el que mira esas montañas de desafíos para ponerse en acción, no dude. Dice Santiago capítulo 1 versículo 6. Estaba hablando de pedir sabiduría, pero también está hablando de pedir. Dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda es lo que impidió al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida después de haber visto tantos milagros a lo largo de 40 años. Algunos dicen, bueno, pastor, yo tengo algo de duda. No mucha, pero tengo algo. Estoy endurecido. Pero dice Santiago capítulo 6, a ver, por favor, el 7. Dice, ahí está. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, que no solamente es orar, sino es orar con fe. No es orar por las dudas, es orar con fe. Porque si oramos y dudamos en nuestro corazón, dice la Escritura, no pienses que el que duda recibirá cosa alguna del Señor. La duda es desconfianza en el carácter de Dios. Todo lo contrario. La duda es dudar de la soberanía, de la omnisciencia, de la bondad y de la veracidad de Dios. Por lo tanto, este año es un año de victoria, de crecimiento sobre la duda, la incredulidad y crecer en la fe de Dios. Haciendo un repaso. Número 1, fe es la confianza. Los que anotan, aquí les doy los puntos del bosquejo. Fe es la confianza depositada en el carácter de Dios, que es bueno, es veraz, es justo, es piadoso, es misericordioso. Segundo, por la oración expreso mi fe. Porque tengo fe en Dios, oramos. Amén. Tercero, las dudas y los temores reflejan la falta de fe.
Y por eso Dios nos habla para esa superación y esa superacción, ese crecimiento espiritual, para poder alcanzar un nuevo nivel espiritual. ¿Cuántas veces el ser humano pierde las bendiciones de Dios porque duda, porque se llenan de incredulidad los corazones? Y por último, la falta de fe refleja la falta de oración. Porque si oramos y velamos y leemos la palabra, la fe va a crecer. Y este año yo quiero que ustedes alcancen un mayor crecimiento en la fe. Aumentanos la fe, Señor. Aumentanos la fe. Pero hay algo más que quiero mencionar de este pasaje y por eso vamos a terminar ahora. Es el poder de la oración, el poder de la fe relacionada a otra cosa más importante. Versículos 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús estaba preparando a los discípulos. Estaba preparando a los discípulos en esa Semana Santa, en esa semana final, para que le cierren la puerta de las casas. Para que, así como a él lo echaban de las regiones, como sucedió en la región de Gadara, cuando sanó o cuando liberó al endemoniado gadareno y lo echaron, dijeron: no te queremos aquí. Jesús estaba preparando a la generación de la iglesia para enfrentar un mundo de violencia, un mundo de incredulidad, un mundo donde la gente no reciba el mensaje, donde la gente se burle del mensaje, donde la gente cierre la puerta. Y el Señor dice: y cuando oren, perdonen. Ahora, algo que el diablo intentó hacer con Jesús y no pudo, es hacerlo pecar. Nunca logró el diablo en todo el ministerio de Jesús provocar que Jesús cometa pecado. Pero el ser humano, nosotros, tal vez muchos de los que están aquí dicen: pastor, en la vida, en la infancia, en la convivencia, me he llenado de rencor, me he llenado de dolor. Y estuvimos hablando por más de una hora de la importancia de la fe, la importancia de la oración, la importancia de la palabra. Pero Jesús dijo: si hay fe, si hay oración, pero no hay perdón, el Padre no lo escucha. Y yo quiero esta noche, ya a esta hora, que hoy haya una gracia de Dios. Porque nunca Dios te va a pedir algo que no estás capacitado para hacer. Nunca te va a decir perdona si no estás preparado por Dios para perdonar. Nunca te va a pedir que hagas algo o que hagamos algo que no estamos en condiciones de hacerlo. Si el Señor dice perdona, está hablando de volver atrás y de pensar todos los enojos, el rechazo, la violencia, la mentira, el dolor, todos los momentos de injusticia, los momentos donde alguien te quitó lo que era tuyo, donde otros ocuparon tu lugar. Y tal vez muchos de los que están aquí en su corazón tienen temores y tienen dolores, resentimientos con personas. Pero esta noche el Señor me dijo: esta es una noche del bautismo del Espíritu Santo. Y también un bautismo y una gracia para poder perdonar. Personas que tal vez te han herido, te han lastimado. Porque este pasaje habla de la fe, habla de la oración y habla del perdón. Diga conmigo: la fe y del perdón. Me gustaría que a lo largo de los meses y de los
años que vengan y que se acuerden de este tiempo aquí, de esta noche, ustedes digan: esa noche el Señor me habló de tener fe en Él. Y que no se olvide de tener fe, pero también de perdonar. Porque el Señor dice: puedes tener fe, puedes tener oración, pero cuando ores, ¿qué dice? Perdonad. Fe, oración y perdón. Es poder decir: Señor, yo quiero ese avivamiento, pero primero es como invitar al Espíritu Santo al corazón y decir: Señor, aquí hay dolor, aquí hay pensamientos y aquí hay memorias de cosas que me pasaron, pero esta noche yo quiero ser libre y quiero poder entregártelas a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren crecer, alcanzar, superarse, lograr cosas que parecían imposibles? Podemos percibir el ambiente de fe que hay cuando se predica la palabra y de cosas gloriosas. Podemos percibir que esta es una noche de milagros y una noche de prodigios, porque cuando Dios te habla es porque está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Ya lo ha hecho, pero ahora viene más. Amén. Entonces vamos a ponernos en pie por un momento. Vamos a levantar nuestras manos. Invito a levantar sus manos al cielo y a darle gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de estar juntos. Te alabamos, Señor. Te adoramos, te damos gracias por la posibilidad de estar juntos, de estar congregados. Te adoramos. Vamos, dígale: Señor, te adoro, te alabo. Venga tu reino, venga, Señor, tu presencia a mi vida, a mi corazón. Señor, gracias por esta oportunidad de venir a escuchar acerca de la fe, porque yo sé que sin fe es imposible hacer lo que tengo que hacer. Es imposible avanzar a donde tengo que avanzar. Es imposible conquistar lo que tengo que conquistar. Señor, yo creo ahora que esta palabra poderosa, yo creo que esta noche es una oportunidad para que las cadenas se corten, para que tu poder se manifieste. Aleluya. Todos con sus manos en alto, diga: Señor, si hay algo en mi vida, si hay algo en mi corazón que te ha desagradado, si hay algo que no te ha honrado, Señor, si hay algo en mi vida que es motivo, que tengo que arrepentirme y entregártelo a ti, yo lo hago ahora. El odio, el dolor, el resentimiento, el enojo, me preparo para recibir el fuego, me preparo para recibir el gozo, me preparo para recibir la doble porción. Ama Santa Rabaquía. Este es un mundo que hiere, que lastima. Un mundo donde la gente es quebrantada, es lastimada, menospreciada. Y el Señor te está hablando a los menospreciados y lastimados y les dice: yo los voy a sanar hoy y los voy a ungir con mi presencia. Te adoramos, Señor. Te alabamos, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Señor, yo te pido mayores milagros sobre ellos. Te pido mayores y más gloriosos testimonios del poder de Dios. Te pido, Señor, que los unjas con aceite del cielo. Te pido gran y maravilloso despertar espiritual. Aumenta mi fe. Levante sus manos y diga: Señor, aumenta mi fe. Yo quiero honrarte más, yo quiero alabarte más, yo quiero orar más, buscarte más.
Yo necesito estar más cerca de ti. Yo necesito salir de este lugar encendido. Esta iglesia va a ser llena del fuego. Tu vida va a ser llena del fuego esta noche más. Tu vida va a ser llena, encendida. Tu vida va a ser nuevamente. Te va a levantar de allí abajo. Toda atadura, todo rencor, toda obra de oscuridad se corta ahora. Para la gloria de su nombre. Serás lo que Dios dice que seas. Serás lo que el Señor estableció que seas. Crecerás, te multiplicarás, te superarás, verás la gloria. Lo amasó ahora. Recíbelos ahora. Más. Todos orando. Sigan orando. El fuego comienza y no se apaga, dice Dios. Lo que comencé no se va a apagar. Viene doble, viene más, viene sin medida, más fe, más oración. Dios va a abrir los cielos en tu casa. Dios abrirá los cielos allí en tu trabajo. Dios abrirá los cielos cada vez que te arrepientas, que le digas: Señor, esto no está bien delante de ti. Saca, Señor, de nuestro corazón. Diga conmigo: saca de mi corazón toda raíz de amargura, para que mi corazón pueda ser totalmente limpio por el poder de tu palabra y de la sangre de Cristo. Al oír tu palabra, el mensaje dice, la escritura dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y yo perdono ahora, y te pido perdón si he herido a alguien, si por alguna razón he lastimado a alguien. Yo te pido ahora, Señor, que me perdones y que la sangre de Cristo limpie mi vida, restaure mi vida. Y ahora te pido, Espíritu Santo, bautízame con tu poder. Bautízame con el poder de lo alto. Lléname con el poder de lo alto. Lléname con el poder de lo alto. Necesito el poder de lo alto en mi vida. Necesito el poder de lo alto. Busco ese poder glorioso en mi vida, Señor. Busco ese poder glorioso en mi vida. Tú has preparado esta noche para que ese poder una vez más toque mi corazón. Aleluya. Todos los corazones están siendo llenos. Todos los corazones en todos lados están siendo llenos.
posible. De repente va a acontecer. Nuevo día, nuevo tiempo. La fe hacia Paredes de la prisión hoy caen en el nombre de Jesús, caen en el nombre de Jesús. Somos libres, Señor. por el poder del perdón, Y este en pasaje el nombre de Jesús. habla de montañas, habla de adversidades, habla de peticiones. Y creo que todos nosotros tenemos cosas que parecen imposibles, pero el Señor nos habló hoy que oremos y apuntemos a esa montaña, a esa necesidad que tenemos delante nuestro. Tal vez es un problema físico, tal vez es algo que es un anhelo interior. Quiero que levante sus manos y diga: Señor, le hablo. Oro para que esa montaña, oro para que ese problema, para que esa adversidad, para que ese momento que estoy viviendo tú puedas revertir. Porque me estás hablando esta noche del poder de la fe puesta en Dios. Y el Señor dice que en oración puedes hablarle a esta montaña. Puedes decirle a esa montaña de problemas y de cosas que están delante de ti y no te dejan avanzar. Dios nos ha traído hoy para ver su mano gloriosa. Dios nos ha traído hoy para ver maravillas, para ver cosas gloriosas, cosas nuevas. Dios nos ha traído hoy aquí para ver que su palabra todavía se sigue cumpliendo. Señor, ahora yo ruego por cada petición, ruego por cada uno de ellos que tienen su mano en alto y que tienen sus cargas y sus problemas y que tienen sus montañas y tienen sus adversidades por delante. El Señor dice: tened fe en Dios, tened fe en Dios. Por tanto, ahora oramos y le ordenamos a esa adversidad, a esa enfermedad, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, recíbalo. Tened fe en Dios. Cada una de esas cargas, cada una de esas situaciones que estás atravesando, cada uno de esos conflictos con los que estás luchando, esta es una noche de victoria. Esta es una noche donde vas a ver la gloria de Dios. Esta es una noche donde Dios dice: ahí estoy, obrando maravillas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, Señor, haz que estas manos, que estas vidas se llenen de testimonios del poder de lo alto, del poder de lo alto. Que reciban, Dios mío, que reciban, Dios mío, el poder de lo alto. Que reciban las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Todo aquel que cree recibe. ¿Cuántos creen por fe? Dígalo: yo lo recibo. Yo recibo lo que Dios tiene para mi vida. Esa es la razón de por qué he venido a recibir instrucción y palabra. Porque sé que vienen tiempos aún mayores. Porque sé que verán mis ojos cosas que todavía no he visto hasta ahora. Esta noche yo ruego que ese poder de Dios, que el poder de lo alto que descendió sobre la vida de Elías, que estaba sobre la vida de Eliseo, que estaba sobre David, sobre la iglesia, que hoy descienda sobre cada corazón.